Bueno, buenas tardes a todos. Primero y antes que nada, quisiera agradecer y advertir mi grata sorpresa por esta inesperada e inmerecida invitación para hablar frente a ustedes en un espacio comunitario y también emblemático como es la casa del doctor Margil Yáñez Martínez, ahora casa de todas y todos. A escasos 10 días de haber pasado el aniversario 45 de la Constitución de las Fuerzas de Liberación Nacional, 6 de agosto de 1969, y donde sigue vivo y fortificado por las propias circunstancias del imperialismo y sus esbirrios, los motivos y prácticas contra el imperialismo, gracias a las férreas luchas que han emprendido miles de hombres en el mundo, como los fundadores de las Fuerzas de Liberación Nacional, por el establecimiento de la dignidad de los pueblos y el ejercicio de sus plenas libertades en un entorno de justicia y equidad social que hay que conquistar tras largos momentos revolucionarios. Por este espacio y este tiempo estoy profundamente agradecido. Si no me equivoco, mis pensamientos y palabras tendrían como objeto el rescate de la memoria histórica, ahora ya no, porque ya el compañero ya presentó el de Fray Servando, de Francisco Javier Mina, en torno a nuestra historia. Esto es, en estos días y años en donde hemos visto y padecido cómo la historia del capitalismo no solo no ha terminado, sino que día a día se va desdibujando cada vez más aquella apariencia de humanismo que con tantas galas presumía como legítimo heredero de la ilustración y de la razón y sus derivados en las ciencias y la tecnología, que terminarían, según ellos, en una paz sustentada en la equidad y bienestar social generalizado. Esa prédica ya se desdibujó y ahora sus trazos exhiben la miseria humana de quienes mandan matar y matan infantes por cientos y por miles, y no solo con sus armas arteras llenas de pólvora y metralla, sino también de hambre, terror y persecución. Y no solamente matan infantes, sino también viejos, maduros, adolescentes, etcétera. Esto es, a hombres y mujeres que, como todos los humanos, tenemos el mismo derecho a una vida digna, justa y libre, aunque estos últimos, o sea, la burguesía, los dueños del dinero y sus esbirros, no la conozcan. La revisión y confrontación de lo que está pasando aquí y ahora en el entorno mundial y nacional, con lo que pasó hace, por ejemplo, 200 años entre los reinos de Europa, tras los inicios de la Revolución Industrial y las guerras de independencia de las colonias, tanto inglesas como españolas, y que los hombres y mujeres que hicieron concreto esas luchas en espacios específicos nos mostrarían a primera vista muchas similitudes con el tiempo de hoy, y que quizá por ello siguen estando vivas y presentes en la historia las luchas de liberación nacional. Sin embargo, había que decir que la historia misma no se repite, no es que se repita la historia. Lo que pasa es que esa semilla que sembró la propiedad privada, que fue el de conquistar unos a otros y dominar unos a otros a través del poder político y económico, es lo que permite que haya cosas que parecen ciclos, que no se acaban. Pero en esos ciclos, que parecieran ciclos, lo que también es cierto es que hay, y ha habido, y hay cada vez más, hombres y mujeres que se niegan a ser subsumidos, a ser esclavizados y a ser completamente aniquilados como individuos. Hoy en día, estas condiciones de explotación, marginación, de subsunción de los individuos a los mandatos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, lo llevan, por ejemplo, a cabo el que se llama Presidente de la República, o el que dice ser Presidente de la República, que es el señor Enrique Peña Nieto y sus esbirros, o sea, los secretarios de gobierno, los gobernadores, los jueces,
los militares, inclusive los narcotraficantes o cárteles de la droga, son manipulados justamente por esas grandes instituciones, con el único objeto de seguir haciendo lo que hicieron desde tiempo de la llegada de los españoles a este continente, seguir extrayendo el oro, la plata, los recursos naturales y el sudor humano que hace que sus mercancías realmente se puedan materializar y hacerlos más ricos para dominar a otros. Por eso, hoy en día, quizá estamos igual en el sentido de la necesidad, la urgencia de las luchas de liberación nacional, las reformas energéticas, estas reformas que han impuesto el gobierno federal, son casi como las reformas borbónicas, por decirlo de alguna manera. Las reformas borbónicas intentaban, entre otras cosas, según sus sesudas especulaciones de los teóricos de la corte, administrar mejor las riquezas de la colonia y de la propia España. Y una de las cosas que hicieron esas reformas, o que buscaban esas reformas borbónicas, era la desincorporación de las tierras comunales, sean en el caso de América, inclusive en España misma, de las tierras que todavía eran comunales, poseídas y trabajadas por comunidades agrícolas o agrarias. Esa reforma borbónica también planteó, por ejemplo, un pleito que traían ahí con la orden de los jesuitas, y en el caso de México y de casi todo el imperio español, implicó la expulsión de los jesuitas. Aquí en México no me acuerdo cuántos jesuitas fueron expulsados a España, siendo todos ellos nacidos en la Nueva España. Pero aún siendo nacidos en la Nueva España, fueron expatriados y mandados por el simple hecho de pertenecer a una orden religiosa que prohijó durante mucho tiempo la propia corona española. Para mí esto dejó al claro y a las luces de los criollos y novohispanos el desprecio profundo que le tenía la corona a los nacidos en estas tierras, ¿sí? Y esto implicó que los criollos y los mestizos fueran teniendo una conciencia de la opresión que sufrían y vivían en carne propia por los designios de la propia corona. Acá los criollos y novohispanos no podían llegar a ocupar puestos administrativos o puestos de gobierno porque todos eran venidos de la península ibérica. A este descontento social entre las clases, digamos, de criollos y mestizos que eran minoría, había que sumar los 300 años de sujeción y control sobre pueblos y comunidades indígenas que sobrevivieron a la conquista española. La conquista española, muchos tendemos a pensar que se acabó en 1521 con la toma de la ciudad de Temistitlán, cosa que es totalmente falsa. En el norte de México, todavía hasta el siglo XX, no acababan de conquistar a las comunidades de compañeros cazadores recolectores que por acá vivían, ¿no? O sea, la conquista fue un permanente estado de sujeción hacia los pueblos originarios de este país. Esa parte de la lucha de los pueblos ha sido últimamente rescatado, digamos, inclusive con algunas buenas metodologías por parte de compañeros, pero aún todavía no podemos entender bien el sentido y la profundidad que tuvieron estas luchas en el acompañamiento hacia el grito de dolores de don Miguel Hidalgo y Costilla, seguido por Morelos, y continuado hasta 1821. Esta parte de la historia todavía está ahí por escribirse. Sin embargo, hemos de decir que estos criollos y mestizos levantaron el grito de independencia y fue el cura Hidalgo el que lo enarbola. Y aquí es donde empezamos a entrar en ciertas discusiones los historiadores, porque hay muchos historiadores que se inician con Lucas Alamán, un historiador conservador del siglo XIX, seguido por egregios maestros del siglo XX y XXI, que han dicho que don Miguel no tenía ningún plan de independencia, que don Miguel no tenía ninguna idea de qué iba a hacer. Yo lo que sí he podido documentar en las
antologías documentales, no, en las recopilaciones documentales de los libros de don Miguel, es que él sí tenía la idea de la independencia, hacia dónde iba a ir, eso estaba por construirse. Esto lo traigo a cuento porque, igual, por ejemplo, con Fray Servando, que es una persona que ha estudiado mucho, hay quien dice que era liberal republicano, y no es cierto. Don Miguel, Fray Servando, si uno se pone a verlo bien, a leer bien sus libros, acaba dándose cuenta que Fray Servando era un profundo religioso. No en vano fue doctor en teología. Yo tenía un gran maestro, amigo mío, maestro y amigo, Ernesto Lemoine Villicaña, que es el que más trabajó a Morelos, es quizá el mejor biógrafo que tenemos en México como historiador, y siempre me decía, me desespera Fray Servando porque siempre está citando las leyes de India, siempre está citando el Evangelio. Pues era un profundo cristiano, y el ser un profundo cristiano lo convirtió en subversivo, en un subversivo del orden. No es que fuera un pensador ilustrado, hijo de Voltaire o Rousseau, a los cuales despreciaba profundamente, ¿no? Sino era un profundo cristiano que en su cristianismo, que estudió tanto, y se da cuenta en ese cristianismo la incoherencia que hay entre la práctica del imperio español cristiano con el ejercicio del poder real. Que a él le toca justamente lo que decía el compañero en el sermón guadalupano, donde lo primero que pone en tela de juicio es que a estas tierras hayan llegado primigeniamente a predicar la palabra de Dios los españoles. Él dice, no se está inventando nada nuevo. Sigüenza y Góngora ya lo había dicho un siglo antes, o sea, 100 años antes, inclusive el mismo Motolinía, el mismo, los historiadores, estos curas de mediados del siglo XVI al XVII, ya habían tenido estos escarceos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hay que acordarnos que una de las cosas que predicaba el cristianismo es que Chuchito los había mandado a sus apóstoles a predicar por todas partes, a todos los rincones, y este rincón, que era enorme, no había tenido predicación del Evangelio. Esto los puso desde el principio en un gran problema, y esto fue lo que le sirvió a la corona de España como el hito para la conquista, la dominación, la esclavitud y la explotación de todas las gentes de estos territorios. Así que Fray Servando no hizo nada que fuera, digamos, como diría Edmundo Orman, como diría don Edmundo, no hizo nada que fuera realmente heterodoxo, hizo algo bastante ortodoxo dentro de las páginas de la propia historia cristiana, digamos, que estaba haciendo esto. Sin embargo, les pareció, por las condiciones de la Nueva España, que era muy alarmante el dicho de Fray Servando, y justamente sí se junta con estos actos del descubrimiento de las piedras de la Coatlicue y del mal llamado calendario azteca, y que sí que estaba creando un clima medio subversivo, porque además ya estaba ese clima, estaba la independencia de Estados Unidos de una u otra manera, sí había llegado acá, la Revolución Francesa también, porque hay cosas que luego no entendemos bien, pero es que la historia tampoco es como luego nos las pintan, las noticias sí corrían, ¿no? O sea, la jornada no es la primera que inaugura el que hayan corrido las noticias de la subversión de un día a otro tan rápido. O sea, el propio Diario de México es sorprendente si uno se pone a revisarlo, la prontitud con que corrían las noticias, y esto son los tiempos nuevos, y a lo que tanto miedo le tuvieron, como le tuvo Calderón miedo a la consigna de que en 2010 este país iba a levantar en armas, porque si lo había hecho en 1810 y en 1910, en 2010 también tocaba. ¿Y qué hizo Calderón? Declararnos una guerra oculta, silenciada y digamos, disfrazada. Le declaró la guerra al narco para que no hubiera guerra popular social. Esto lo mismo hizo Revillagigedo y lo mismo hicieron los virreyes y los comerciantes cuando, digamos, después de que cae el reyesuelo
bueno, que no era Fernando, sino su papá realmente es al que era el rey y luego depone en nombre de Fernando, y luego Fernando, es un enjuague ahí de casas, un enjuague de casas, ya no voy a terminar muy rápido, y lo único que hace el ayuntamiento de la Ciudad de México es decir, bueno, pues ya no hay soberano legítimo, ya no hay poderes constituidos, ¿no? Y esto no lo inventan de las doctrinas de los ilustrados. Las viejas doctrinas cristianas hablan justamente de eso, de qué pasa cuando no hay soberano. Y entonces cuando no hay soberano, también la Iglesia cristiana predica que es el pueblo el que la tiene. Entonces, bueno, ahí está esa cosa en donde este pensamiento religioso por una parte se vuelve subversivo. Quisiera terminar por el tiempo diciendo que qué lástima que no pude hablar de de Francisco Javier Mina, que es un personaje verdaderamente fascinante, por muchas razones, ¿no? Pero lo más fascinante es que sigue siendo un individuo igual que Fray Servando, que sigue siendo objeto de polémica. Hay una compañera historiadora, Ana Laura de la Torre Saavedra, que escribió un libro que se llama La expedición de Javier Mina a la Nueva España, una utopía liberal imperial. Y esta compañera lo que dice, siguiendo a Edmundo Gorman, es que los hombres son, según sus circunstancias, que no es una cosa novedosa, sino es una invención de Ortega y Gasset, que es un historicista transfugado, ¿no? Entonces, con estas palabras lo que ellos hacen es tratar de relativizar lo que los individuos hacen en una vida digna de lucha, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, don Edmundo dice que es muy malo que la gente haya vuelto a Fray Servando, o es una paradoja de la historia que Fray Servando se haya vuelto un gran héroe a partir de que fue perseguido por los poderes borbónicos y por la Santa Inquisición, que fue las circunstancias que lo hicieron ser un gran héroe mexicano. Entonces dice uno, bueno, pues esto, y a Javier Mina dicen lo mismo. Esta historiadora, siguiendo a su maestro, también dice que, bueno, Mina no era un libertario, ¿no? Sino era un nuevo tipo de digamos, sería un imperialista remasterizado, ¿no? O sea que porque Mina lo que buscaba era realmente hacer un imperio liberal, ¿sí? O sea que las posesiones americanas, las posesiones de ultramar de España, no dejaran de depender de España y siguieran subordinadas a España. Cuando de las cosas que quedó claro en los discursos de Mina, fue justamente el que no estaba peleando por una autonomía para México y ser una parte subordinada a España, sino que realmente fuera un país independiente, libre y soberano. Esta compañerita historiadora, que me cae muy bien, pues, pero que le sigue ahí el rollo de los maestros historiadores, lo acaba minimizando a Mina, poniéndola en esa tesitura. Lo que les quiero yo decir al último es que finalmente la historia, y digamos, tenemos mucha responsabilidad a los que nos pagan por hacerla, o sea, por escribirla, por estudiarla, porque realmente somos una clase hiperprivilegiada al no tener que hacer más que estudiar, pero también es una gran responsabilidad escribir, y escribir justamente, yo no sé si para construir la verdad, porque yo cada vez, tengo 40 años en la profesión, trabajando como investigador, y cada vez estoy más convencido de que hay muchos cuentos que nos han contado, y muchas verdades que están ocultas, de tal suerte que hay que seguir estudiando la historia, no para que nos sigan contando cosas que queremos oír, sino realmente el otro día alguien me decía que, porque yo soy perdón que lo diga, ya como último, un denunciador permanente del genocidio que cometieron los españoles con la conquista de México. En la parte central se dice que había 20 millones de indígenas a la llegada de los españoles, y al finalizar el siglo XVI había 1 millón de indígenas, ¿no? Alguien me decía el otro día que qué ganaba yo con estar diciendo eso porque queríamos la separación con España. Le dije, no, compañera, lo que hay que hacer es tener bien claro que el genocidio es posible,
como el que está pasando hoy en Palestina, y que no tenemos que acostumbrarnos a verlo y a vivirlo, tenemos que denunciarlo y combatirlo. Muchas gracias por su atención, muy amables.